Mi vecino pone música a todo volumen y me dice que seguirá haciéndolo hasta que me mude, pero cuando llamé a la policía admitió que era por venganza. Ayer mi vecino Eddie vino a mi puerta principal. Estaba furioso. Abrió la puerta de tormenta él mismo antes de que yo pudiera alcanzarla. Todo quedó grabado en mi cámara Ring. Me dijo que le estaba faltando el respeto al llamar a la policía y quejarme a la asociación de propietarios. Me dijo que no quiere que llame a la policía ni que me queje de él nunca más. Que puede poner música a todo volumen hasta las 11 de la noche si quiere. También me dijo que si no puedo permitirme una casa unifamiliar, ese es mi problema. Que debería conseguir un trabajo mejor. Le pedí que se fuera de mi propiedad. Finalmente lo hizo. Pero mientras se alejaba me dijo que seguiría poniendo música a todo volumen hasta que me mude. Eso fue ayer. Hoy estoy escribiendo esto porque necesito sacar esto de mi sistema. Porque llevo 2 años intentando manejar esto de forma civilizada y ya no sé qué más hacer. Déjenme explicarles cómo llegamos aquí. Me mudé a esta casa adosada en 2022. Es una casa donde las viviendas comparten una pared medianera. Mi esposa Brandy, nuestra hija pequeña y yo. Era nuestro primer hogar propio. Estábamos emocionados. Desde que me mudé, de vez en cuando he podido escuchar música amplificada o audio de televisión que viene a través de la pared del vecino. Al principio lo achaqué a la vida normal de una casa adosada. A veces era música con mucho bajo de un altavoz portátil. A veces era audio alto de la barra de sonido de su televisión. No me molestaba demasiado. Entendía que vivir en una casa adosada significaba compartir algunos ruidos, que no era lo mismo que tener una casa unifamiliar con espacio entre vecinos. Pero cuando se ponía feo, intentaba manejarlo de forma amistosa. En el transcurso de 2 años, me puse en contacto con Eddie 2 veces para hacerle saber que el bajo se escuchaba a través de la pared. La primera vez fue hace como año y medio. Toqué su puerta. Le expliqué que podía escuchar el bajo retumbando en mi casa. Le pregunté si podría bajarlo un poco. Fue bastante amable. Se disculpó. Lo bajó. Pensé que eso era todo. Que habíamos establecido un entendimiento. La segunda vez fue hace como 1 año. La música estaba alta otra vez. El bajo vibraba por toda mi casa. Fui a su puerta otra vez. Le pregunté si le importaría bajarlo un poco. Me miró y me dijo que sí, que le importaba. Su tono cambió completamente. Ya no era el vecino amable que había bajado la música la primera vez. Era alguien diferente. Alguien que había decidido que mis peticiones eran una molestia. Volví a mi casa. La música no se bajó, pero tampoco empeoró en ese momento. Así que dejé pasar el tema. Pensé que tal vez estaba teniendo un mal día, que las cosas se calmarían. El día de Acción de Gracias del año pasado fue cuando las cosas cruzaron la línea para nosotros. Ese día cambió todo. Era de noche. Mi esposa y yo estábamos tratando de acostar a nuestra hija. Tiene 1 año y medio. Establecer una rutina de sueño ha sido difícil. Esa noche finalmente la habíamos calmado. Estaba a punto de dormirse. Entonces empezó la música. No era solo alta, era extremadamente alta. El bajo retumbaba tan fuerte que sentía las vibraciones en el piso. Los objetos en las repisas temblaban. Nuestra hija se despertó llorando. Eran como las 10 de la noche. Le mandé un mensaje de texto a Eddie. Le expliqué que estábamos tratando de dormir a nuestra hija. Le pregunté si podía bajar la música un poco por favor. Dejó mi mensaje en visto. No respondió. La música no se bajó. Brandy fue a su casa. Tocó la puerta. Quería explicarle la situación en persona. Nadie abrió, pero sabíamos que estaban ahí. Podíamos escuchar la música vibrando desde su puerta principal. Entonces la música se puso más alta. Eddie la subió. A propósito, después de mi mensaje, después de que mi esposa tocara su puerta. Ese fue el momento en que dejó de sentirse como ruido normal de casa adosada. Ese fue el momento en que empezó a sentirse como una falta de respeto directa, como algo deliberado. La música continuó hasta pasada la medianoche. Nuestra hija lloró durante horas. Brandy y yo nos turnamos tratando de calmarla. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Al día siguiente decidí contactar a la asociación de propietarios. Había intentado manejar esto en privado. Había sido amable. Había pedido por favor. Nada había funcionado. Presenté una queja formal. Expliqué la situación. Les di fechas. Les di detalles. Les dije que había intentado hablar con Eddie directamente sin éxito. Desde ese momento la situación se intensificó. La música empezó a ocurrir con mucha más frecuencia. Antes era ocasional. Tal vez 1 o 2 veces por semana. Ahora era casi todos los días. Y cuando ocurría era mucho más alta que antes. Era música con mucho bajo que se transmitía a través de la pared y por toda la casa. A veces era lo suficientemente alta como para exceder los límites de ruido diurno locales que son de 65 decibeles. Compré un medidor de sonido. Empecé a documentar. Tomaba lecturas cada vez que la música estaba alta. Muchas veces superaba los 70 decibeles. Algunas veces llegaba a los 80. La asociación de propietarios emitió un aviso de infracción el 22 de enero. Fue emitido en virtud de la cláusula de molestias. Le dieron a Eddie un periodo de subsanación de 30 días. Pensé que eso sería suficiente. Que una advertencia oficial de la asociación lo haría reconsiderar. Que tal vez no quería escucharme a mí, pero que escucharía a la asociación. El periodo de subsanación expiró a finales de febrero. El ruido no cesó. Si acaso, empeoró. Eddie sabía que lo estaban vigilando. Sabía que había una infracción registrada. Y decidió seguir de todas formas. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. El fin de semana pasado fue cuando todo explotó. Era sábado, como las 4 de la tarde. La música con mucho bajo comenzó. Era lo suficientemente alta como para ser escuchada en toda la casa. Las ventanas vibraban. Los cuadros en las paredes se movían. Llamé a la policía. Ya había agotado
intentado todas las otras opciones. La conversación amistosa no funcionó. La asociación de propietarios no funcionó. No sabía qué más hacer. La policía llegó alrededor de las 5:27. Hablaron con Eddie. Estuvieron ahí como 3 minutos. Se fueron alrededor de las 5:30. La música continuó a todo volumen después de que la policía se fuera, como si nada hubiera pasado. Unos minutos después Eddie vino a mi puerta principal para confrontarme. Yo estaba adentro con Brandy y nuestra hija. Escuchamos golpes fuertes en la puerta. Miré por la mirilla. Era Eddie. Se veía furioso. Abrí la puerta. Antes de que pudiera abrir la puerta de Tormenta, él la abrió él mismo. La empujó hacia adentro. Invadió mi espacio. Toda la interacción quedó capturada en mi cámara Ring. Tengo el vídeo completo. Me dijo que le estaba faltando el respeto al llamar a la policía. Que le estaba faltando el respeto al quejarme a la asociación de propietarios. Que él no me había hecho nada. Que solo estaba poniendo música en su propia casa. Le dije que la música era demasiado alta. Que excedía los límites de ruido. Que llevaba 2 años pidiéndole que la bajara. Me dijo que no quería que llame a la policía ni que me queje de él nunca más. Que podía poner música a todo volumen hasta las 11 de la noche si quiere. Que es su derecho. En un momento dado me dijo que la música es parte de su cultura mexicana, que necesito respetarla, que no puedo pedirle que deje de expresar su cultura. Le dije que esto no tiene nada que ver con cultura, que tiene que ver con respetar los límites de ruido, que tiene que ver con ser un buen vecino, que si quiere poner música alta, que se compre una casa unifamiliar donde no moleste a nadie. Eso lo hizo enojar más. Me dijo que si yo no puedo permitirme una casa unifamiliar, ese es mi problema, que debería conseguir un trabajo mejor, que no es su culpa que yo viva en una casa adosada. Le dije que está infringiendo la ley, que hay ordenanzas de ruido, que 65 decibeles es el límite durante el día, que él lo está excediendo. Se rió. Me dijo que no le importa, que va a seguir poniendo música. Le pedí que se fuera de mi propiedad, que saliera de mi entrada, que esta conversación había terminado. Finalmente empezó a alejarse, pero mientras se iba me gritó que seguiría poniendo música a todo volumen hasta que me mude, que no va a parar, que si no me gusta, que me vaya. Su esposa Angie estaba ahí. Intervino. Me dijo que si mi hija llora por la noche, eso también es ruido, que ellos tienen que escucharla, que porque yo puedo hacer ruido pero Eddie no. Le dije que hay una diferencia entre el ruido normal de la vida y poner música intencionadamente a todo volumen, que un bebé llorando ocasionalmente por la noche no es lo mismo que poner el bajo al máximo durante horas, que una cosa es inevitable y la otra es una elección. Angie me dijo que controlara a mi hija, que si puedo pedirle a Eddie que baje su música, ellos pueden pedirme que calle a mi bebé. Eso me sacó de quicio, porque comparar las dos cosas es absurdo. Mi hija es un bebé, los bebés lloran. No puedo controlar eso. Eddie es un adulto que elige poner música a todo volumen. Eso sí se puede controlar. Cerré la puerta. Volví adentro. Estaba temblando de rabia. Brandy había grabado parte de la confrontación desde adentro. Teníamos el vídeo de la cámara Ring. Teníamos evidencia de todo. Llamé a la policía otra vez. Les expliqué lo que había pasado. Que Eddie había venido a mi puerta a confrontarme. Que había abierto mi puerta de Tormenta sin permiso. Que me había amenazado con seguir haciendo ruido hasta que me mude. Volvieron alrededor de las 5:42. Hablaron conmigo primero. Les mostré el vídeo de la cámara Ring. Vieron toda la confrontación. Luego fueron a hablar con Eddie. Estuvieron ahí como 10 minutos. Cuando volvieron, el oficial me dijo que podía considerar presentar una orden de alejamiento basada en la confrontación. Que el comportamiento de Eddie constituía acoso. El ruido continuó después de que el oficial se fuera. Eddie puso música otra vez. Duró hasta como las 7 de la noche. Luego se detuvo. En este punto ya hay una infracción de la Asociación de Propietarios registrada. Le he enviado a la asociación un informe detallado de todo lo que pasó el fin de semana. Les pedí que intensifiquen el cumplimiento, que tomen medidas más serias. Pero ahora toda la situación se siente tensa. Eddie sabe que llamé a la policía, sabe que estoy documentando todo, y en lugar de calmarse, se está poniendo peor. Estoy considerando presentar la orden de alejamiento que mencionó el oficial, pero no estoy seguro si es el movimiento correcto. Una orden de alejamiento parece extrema, pero también siento que ya he intentado todo lo demás. Realmente intenté manejar esto en privado durante 2 años antes de involucrar a la asociación o a la policía. Fui amable, fui respetuoso, pedí por favor, y ahora estoy recibiendo insultos, confrontaciones en mi puerta. Me dicen que es mi culpa por vivir en una casa adosada. Me dicen que consiga un trabajo mejor. Me dicen que mi bebé es tan molesta como su música a todo volumen. Estoy harto de esta situación. Estoy harto de este hombre. Estoy harto de no poder tener paz en mi propia casa. ¿Qué harían ustedes? Actualización 1. Anoche Eddie volvió a poner música a todo volumen. Era domingo por la noche, como a las 8. La música empezó y no paró hasta casi las 11. Contacté a la policía otra vez. No quería hacerlo. Ya los había llamado 2 veces en 2 días. Pero no sabía qué más hacer. El oficial que mencionó la orden de alejamiento me había dicho que siguiera documentando todo. Que cada vez que Eddie hiciera esto, que lo reportara. Cuando llegó el oficial, le mostré el vídeo de la confrontación del día anterior. Lo vio completo. Vio a Eddie abriendo mi puerta de Tormenta. Vio toda la conversación. Escuchó las amenazas. El oficial salió a hablar con Eddie. Estuvieron hablando afuera como 15 minutos. Pude ver desde mi ventana. Eddie estaba gesticulando mucho. Se veía agitado. Cuando el oficial volvió,
me dijo algo que cambió todo. Me dijo que Eddie le había admitido que ha estado tomando represalias. Que Eddie le dijo que está poniendo la música alta a propósito porque estoy involucrado a la asociación y a la policía. Que está enojado conmigo y que esta es su forma de vengarse. Esas palabras exactas. Venganza. Represalias. Eddie se lo admitió a un oficial de policía. El oficial me dijo que eso cambia la naturaleza de todo. Que ya no es una disputa de ruido. Que ahora es acoso documentado. Que tengo bases sólidas para una orden de alejamiento. Me sugirió otra vez que la presentara. Me dijo que siguiera documentando todo. Que tomara vídeos. Que registrara fechas y horas. Que guardara todas las comunicaciones. Hoy lunes fui a la corte. Presenté la solicitud para una orden de alejamiento. Tuve que llenar formularios. Tuve que explicar la situación. Tuve que dar evidencia de por qué necesito la orden. Llevé copias del vídeo de la cámara Ring. Llevé el informe del oficial que documentó la admisión de Eddie. Llevé las lecturas del medidor de sonido. Llevé la documentación de la infracción de la asociación. El empleado de la corte revisó todo. Me dijo que mi caso era sólido. Que la admisión de represalias era el elemento clave. Que eso demostraba intención de causar daño. Me dieron una fecha para la audiencia. Es en 2 semanas. Eddie recibirá una notificación de que presenté la solicitud. Tendrá la oportunidad de responder. No sé cómo va a reaccionar cuando reciba esa notificación. Parte de mí teme que empeore las cosas. Que ponga la música aún más alta. Que venga a mi puerta otra vez. Pero también sé que no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir en esta situación donde mi vecino está deliberadamente haciendo mi vida miserable como venganza. Brandy me apoya completamente. Ella también está harta. Nuestra hija merece crecer en un hogar tranquilo. Nosotros merecemos paz en nuestra propia casa. La asociación me contactó esta mañana. Les había enviado el informe detallado sobre lo que pasó el fin de semana. Me dijeron que van a emitir una segunda infracción. Que si Eddie no cumple, van a proceder con multas. Las multas empiezan en $100 por día. Si el problema continúa, pueden aumentar. También pueden tomar acciones legales más serias. Incluso pueden forzar la venta de la propiedad en casos extremos. No sé si llegaremos a ese punto, pero al menos sé que la asociación me está tomando en serio. Que no estoy solo en esto. Anoche, después de que la policía se fue, la música finalmente se detuvo. La casa estuvo en silencio. Brandy, nuestra hija y yo pudimos dormir. Pero sé que esto no ha terminado. Sé que Eddie va a seguir. Lo dijo él mismo. Va a seguir hasta que me mude. Pero yo no me voy a mudar. Esta es mi casa. La compré. Pago mi hipoteca. Sigo las reglas. No voy a dejar que un vecino vengativo me saque de mi propio hogar. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que presenté la orden de alejamiento. La audiencia fue ayer. Necesito contarles lo que pasó. Eddie recibió la notificación de la corte hace como 10 días. Sabía que iba a recibirla, pero no estaba preparado para lo que hizo después. La noche que recibió la notificación, puso música a todo volumen, más alta que nunca. Empezó a las 6 de la tarde. No paró hasta la medianoche. Llamé a la policía. Vinieron, hablaron con él. Les dijo que estaba ejerciendo su derecho a poner música en su propia casa antes de las 11. Que técnicamente no estaba violando ninguna ordenanza de ruido porque era antes del horario de silencio nocturno. El oficial me explicó que aunque la música excedía los 65 decibeles, es difícil de hacer cumplir durante el día. Que las ordenanzas de ruido diurno son más flexibles. Que a menos que sea extremo, no pueden hacer mucho. Le mostré al oficial las lecturas de mi medidor. 85 decibeles. 90 decibeles en algunos momentos. El oficial lo documentó. Me dijo que esto ayudaría en la audiencia. Durante esas 2 semanas antes de la audiencia, Eddie puso música alta casi todos los días. Era como un reloj. 6 de la tarde. Música a todo volumen. Hasta las 10 o 10:30. Documenté todo. Tomé lecturas cada vez. Grabé vídeos. Registré fechas y horas. Construí un archivo completo de evidencia. La asociación de propietarios emitió la segunda infracción. Eddie ahora está siendo multado $100 por día. Recibió una carta certificada explicando las multas. Explicando que si no cumple, las multas aumentarán. Su respuesta fue poner la música aún más alta. La audiencia fue ayer a las 2 de la tarde. Brandy y yo fuimos juntos. Eddie fue solo. Su esposa Angie no estaba con él. El juez revisó mi solicitud. Revisó toda la evidencia que había presentado. El vídeo de la cámara Ring. El informe policial documentando la admisión de represalias. Las lecturas del medidor de sonido. Las infracciones de la asociación. Luego le dio la oportunidad a Eddie de responder. Eddie dijo que yo estoy exagerando. Que solo pone música a volumen normal. Que vivo en una casa adosada y que debería esperar escuchar a mis vecinos. Que si no me gusta, que me mude a una casa unifamiliar. Dijo que la música es parte de su cultura. Que yo estoy siendo intolerante al pedirle que deje de expresar su herencia cultural. Que llamar a la policía sobre música fue un acto de discriminación. El juez lo interrumpió. Le preguntó si había admitido frente a un oficial de policía que estaba poniendo música alta como represalia. Eddie se quedó callado por un momento. Luego dijo que estaba frustrado cuando habló con el oficial. Que no quiso decir eso. El juez señaló que la admisión estaba documentada en el informe oficial. Que el oficial había tomado nota específica de las palabras de Eddie. Que eso era evidencia.
Luego el juez me preguntó sobre las lecturas del medidor de sonido. Le expliqué que había comprado un medidor certificado, que había tomado lecturas consistentes, que muchas veces la música excedía los 70 decibeles, que a veces llegaba a los 90. El juez revisó las fotos de las lecturas, revisó los vídeos donde se podía escuchar el volumen de la música, revisó el reporte de la asociación de propietarios. Entonces tomó su decisión. Otorgó la orden de alejamiento temporal, válida por 6 meses, con condiciones específicas. Eddie no puede contactarme directamente, no puede venir a mi propiedad, no puede hacer ruido que exceda los 65 decibeles entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, no puede hacer ningún ruido después de las 11 de la noche. Si viola la orden, puede ser arrestado. Las multas de la asociación continuarán, y yo puedo solicitar una orden permanente. Eddie estaba furioso. Cuando salimos de la sala, me miró con odio puro. No dijo nada, pero no tenía que hacerlo. Su cara lo decía todo. Brandy y yo volvimos a casa. Por primera vez en semanas, me sentí como si pudiera respirar, como si tal vez las cosas finalmente iban a mejorar. Esa noche la casa estuvo en silencio. No hubo música, no hubo bajo retumbando, solo silencio. Nuestra hija durmió toda la noche. Brandy y yo también. Fue la primera noche en meses donde dormimos bien, pero sé que esto no ha terminado. Una orden temporal no es una solución permanente. En 6 meses tendré que volver a la corte si quiero extenderla. Y durante esos 6 meses, Eddie sigue siendo mi vecino. No sé qué va a pasar. No sé si va a respetar la orden. No sé si va a encontrar otras formas de hacer mi vida difícil. Pero al menos ahora tengo protección legal. Al menos ahora si hace algo, hay consecuencias reales. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde la audiencia. La orden de alejamiento está en efecto. Necesito contarles lo que ha pasado. Los primeros días después de la audiencia fueron tranquilos. Eddie no puso música. No hubo ruido. Pensé que tal vez había entendido que esto era serio, que las consecuencias legales lo habían hecho reconsiderar. Estaba equivocado. Hace una semana empezó otra vez, pero esta vez fue diferente, más calculado. Eddie puso música exactamente a 65 decibeles. Lo medí, exactamente en el límite. No más alto, pero tampoco más bajo. Lo hizo durante horas, de 6 de la tarde a 10 de la noche, todos los días, como un reloj. Técnicamente no estaba violando la orden. La orden dice que no puede exceder 65 decibeles, y él estaba justo en ese número. Pero era claro lo que estaba haciendo. Estaba burlándose de mí. Estaba demostrando que podía seguir molestándome sin violar la orden técnicamente. Llamé a mi abogado. La asociación me había conectado con uno que se especializa en disputas de vecinos. Le expliqué la situación. Me dijo que Eddie estaba buscando lagunas, que estaba siendo malicioso pero inteligente, que a menos que excediera el límite, no podía hacer nada legalmente. Me sugirió que siguiera documentando, que tomara lecturas cada día, que registrara las horas exactas, que construyera un patrón de comportamiento, porque incluso si no está violando la orden técnicamente, el patrón demuestra acoso, y eso puede usarse cuando solicite la orden permanente. La semana pasada algo cambió. Era jueves por la noche, como a las 9. La música estaba sonando, 65 decibeles exactos como siempre. Entonces escuché un golpe fuerte, luego gritos. Venían de la casa de Eddie. No podía entender lo que decían, pero eran gritos. Una mujer y un hombre, Eddie y Angie. Los gritos duraron como 10 minutos. Luego se detuvieron. La música se apagó. La casa quedó en silencio. Al día siguiente vi a Angie saliendo de la casa. Tenía maletas. Las estaba metiendo en su auto. Eddie salió detrás de ella. Estaban discutiendo. No podía escuchar las palabras pero podía ver sus expresiones. Angie se metió en el auto. ¿Se fue? Eddie se quedó parado en la entrada. Se veía derrotado. Desde ese día no he visto a Angie volver. Su auto no ha estado ahí. La casa parece tener solo una persona. Y desde ese día la música ha parado completamente. No sé qué pasó entre ellos. No sé si ella se fue por la situación con el ruido. No sé si había otros problemas. Pero la música se detuvo. La casa está en silencio. Eddie sale poco. Cuando lo veo se ve mal, cansado, derrotado. Parte de mí se siente mal por él, porque es claro que su vida se está desmoronando, que sus decisiones han tenido consecuencias que van más allá de una orden de alejamiento. Pero otra parte de mí no siente nada, porque él eligió este camino. Él eligió poner su orgullo antes que ser un buen vecino. Él eligió la venganza sobre la paz. La asociación de propietarios me contactó ayer. Me dijeron que Eddie ha pagado las multas acumuladas, más de $2.000 en total. Me dijeron que si la situación se mantiene tranquila, van a cerrar el caso de cumplimiento. No he decidido si voy a solicitar la orden permanente cuando expire la temporal. Depende de cómo vayan los próximos meses. Si Eddie puede demostrar que ha aprendido, que puede ser un vecino respetuoso. Por ahora tenemos paz. Nuestra hija duerme bien. Brandy y yo podemos relajarnos en nuestra propia casa. No hay bajo retumbando. No hay música a todo volumen. Es extraño. Después de meses de pelear, después de documentar todo, después de cortes y policías y abogados, la solución vino de un lugar que no esperaba. No de la ley, no de las multas, sino de las consecuencias personales que Eddie enfrentó por sus propias decisiones. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. La orden de alejamiento temporal expira en 2 semanas. Necesito cerrar esta historia. Eddie nunca volvió a poner música alta. Después de que Angie se fue,
La casa ha estado en silencio. Veo a Eddie de vez en cuando. Sale a trabajar. Vuelve a casa. No interactuamos. No nos hablamos. Vivimos como extraños. Hace 2 meses Eddie puso la casa en venta. Vi el letrero aparecer un sábado por la mañana. Me sorprendió. No porque me importara si se iba, sino porque significaba que había perdido tanto que ya no podía quedarse. La casa se vendió rápido. 1 mes en el mercado. Una familia joven la compró. Tienen 2 hijos. Los conocí cuando vinieron a ver la casa. Parecen amables. Les conté vagamente sobre los problemas de ruido. No quería asustarlos. Solo quería que supieran. Me dijeron que apreciaban la información. Que ellos son tranquilos. Que trabajan desde casa y valoran la paz. Eddie se mudó la semana pasada. No me despedí. No le dije nada. Solo vi desde mi ventana mientras los camiones de mudanza cargaban sus cosas. Cuando terminaron y se fueron, sentí algo extraño. No era alivio exactamente. Era más como cansancio. Como si todo el estrés de los últimos 2 años finalmente me alcanzara. Brandy y yo nos sentamos esa noche después de que nuestra hija se durmió. Hablamos sobre todo lo que pasamos. Las noches sin dormir. Las llamadas a la policía. Las audiencias. El dinero gastado en abogados y equipos de medición. Le pregunté si valió la pena. Si pelear por nuestra paz había valido todo ese estrés. Me dijo que sí. Que porque peleamos, ahora tenemos lo que merecíamos desde el principio. Un hogar tranquilo. Un vecino respetuoso. La capacidad de vivir sin miedo a represalias. No voy a solicitar que la orden temporal se convierta en permanente. No tiene sentido. Eddie ya no vive aquí. Ya no es mi vecino. Ya no es mi problema. La asociación de propietarios cerró el caso de cumplimiento. Me enviaron una carta agradeciéndome por mi paciencia durante el proceso, diciendo que mi documentación meticulosa ayudó a establecer precedentes para futuros casos. Los nuevos vecinos se mudaron hace 3 días. Vinieron a presentarse. Trajeron galletas caseras. Hablamos en la entrada como media hora. Sus hijos jugaron con nuestra hija en el jardín. Se llaman Walt y Rose. Tienen 2 hijos de 5 y 7 años. Walt trabaja en tecnología desde casa. Rose es maestra. Parecen genuinos. No fingidos. Realmente amables. Esa noche no hubo música. No hubo bajo. Solo el sonido suave de una familia instalándose en su nuevo hogar. Al día siguiente Walt tocó nuestra puerta. Me preguntó si podía usar nuestra entrada para maniobrar un mueble grande. Le ayudé a meter un sofá enorme por su puerta trasera. Cuando terminamos me ofreció una cerveza. Nos sentamos en su patio. Me contó sobre su trabajo. Sobre cómo habían estado buscando casa por meses. Le conté un poco más sobre lo que había pasado con Eddie. No todos los detalles. Solo lo suficiente para que entendiera que había habido problemas serios. Walt me escuchó sin interrumpir. Me dijo que apreciaba que le contara. Me prometió que ellos iban a ser buenos vecinos. Que si alguna vez hacían demasiado ruido, que le dijera y lo arreglarían. Esa conversación me hizo sentir mejor de lo que había sentido en meses. Porque era exacto lo que había querido de Eddie desde el principio. Solo un vecino razonable. Alguien dispuesto a escuchar. Y Eddie no pudo darme eso. No porque fuera imposible, sino porque eligió no hacerlo. Porque decidió que su orgullo era más importante que la paz. Y al final perdió todo. Su esposa. Miles de dólares. Su hogar. No porque yo lo obligué, sino porque sus propias decisiones tuvieron consecuencias. Estoy escribiendo esta actualización final porque quiero que quede claro cómo terminó esto. No terminó con Eddie aprendiendo. No terminó con reconciliación. Terminó con Eddie perdiendo tanto que no tuvo otra opción más que irse. Y ahora tengo nuevos vecinos que entienden lo básico de vivir en una casa adosada. Que entienden que compartir una pared significa comprometerse. Que ser buen vecino no es opcional. Esta mañana me desperté sin el nudo en el estómago que había tenido durante meses. Ese nudo que venía de no saber si hoy Eddie pondría música otra vez. Si tendría que llamar a la policía otra vez. Ahora me despierto y la casa está tranquila. Escucho a Walt trabajando al otro lado de la pared. Escucho a sus hijos jugando. Ruido normal de vida normal. Y eso es todo lo que quería. Todo lo que pedí durante 2 años. Algo tan simple que no debería haber requerido abogados y cortes y órdenes de alejamiento. Pero lo conseguí. Finalmente lo tengo. Esta es mi última actualización porque la historia terminó. Eddie se fue. Los nuevos vecinos llegaron. La vida continúa. Ya no hay conflicto que reportar. Solo hay vida normal en una casa adosada con vecinos normales. Y eso, después de todo lo que pasamos, se siente como una victoria.